Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar de esta tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron desde las 2:30 de la tarde, inclusive algunos. A todos los que se están conectando en estos momentos, bienvenidos a nuestro webinar sobre construcción sostenible, específicamente en Chile, nuestro país hermano. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia. Todas las consultas, dudas, comentarios que tengan, por favor, por el chatbox para poder leerlas y asegurarnos de absolverlas hasta el final de la presentación. Finalmente, esta presentación está siendo grabada, la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube por si desean compartirla con algún colega o si desean volver a verla. Pero bueno, sin más, quisiera empezar agradeciendo al Chile Green Building Council, que es el Perú GBC de Chile, básicamente, y a María Fernanda Aguirre, quien es la CEO. Ella es una profesional con muchísimos años de experiencia en diversos sistemas de certificación, en construcción sostenible, en arquitectura sostenible. eh, Miren, no les digo todas las acreditaciones que tiene porque me imagino que ella las comentará y son muchísimas. Es eh, una profesional muy capaz, ha hecho crecer muchísimo el movimiento de construcción sostenible en Chile y ha reforzado toda la parte técnica, que es lo que hace que el movimiento avance, ¿no? Pero bueno, no quiero quitarles más tiempo escuchándome a mí, quisiera que la escuchen a ella. Así que, María Fernanda, te voy a dar el pase, te estoy convirtiendo en presentadora para que nos puedas compartir tu presentación y dar inicio formal a la presentación. Hola, Fran, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Ah, ya, buenísimo. Es que a veces me Sí, pasa, sí, como que el audio no funciona. Aparte, mi computador es súper viejo, entonces como que no demora te un poquito el preocupes. audio. Te Ya, escuchamos súper. y vemos tu Y se ve, diapositiva perfecto ¿no? también. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, nada, muy agradecida por la invitación a Francesca, y la verdad es que yo ya había hecho una presentación similar también en otra instancia en la que Fran también me invitó para una universidad. Obviamente acá refresqué algunos datos y metí información adicional porque a pesar de la pandemia y a pesar de todas las cosas, y sé que allá también igual no se nos ha olvidado el impacto o todo lo que viene, ¿cierto?, aparejado con la emergencia climática, así que la verdad es que igual hay que seguir trabajando a pesar de las circunstancias. Eh, Así que nada, feliz de poder mostrarles acá lo que estamos haciendo como Chile. Obviamente traté de traer la mayor cantidad de cosas. De repente, justo cuando estaba como a 2 minutos de entrar, dije, ay, pues se me olvidó meter esta otra cosa. Así que voy a aprovechar, igual se las voy a ir comentando en el camino, porque igual que allá hay varias iniciativas que están en curso, ¿cierto? Hay muchas que de hecho se complementan también entre ellas, y otras, como pasa en muchos de nuestros países, ¿cierto? Como Chile, Perú, Argentina, México, que somos Colombia, países en vías de desarrollo. Nosotros hay un tema que se ha identificado y que es un mal tema, y que de hecho tiene que ver con la duplicación de esfuerzos. Se los voy a comentar en una de las iniciativas que justamente nosotros participamos, y lo que estamos tratando es de evitar esta duplicación de esfuerzos, que además que en general se financian con fondos públicos. Entonces justamente lo que queremos es que sean recursos, no que sean bien utilizados, porque no significa que sean mal utilizados, pero sí lógicamente que sean mucho más eficientes desde el punto de vista del impacto de determinadas iniciativas. Como les mencionó Fran, yo creo que como todos ustedes saben, nosotros los GBC somos parte de un consejo mundial, ¿cierto?, que es el World Building Council, que agrupa, yo siempre digo, entre 75 y 80 países, porque va variando, y en general ustedes saben que el tema de la construcción, y lo hemos visto ahora en la pandemia, se ve súper afectado por las crisis, o sea, todo lo que sean crisis económicas, políticas, sociales. Bueno, que en general las políticas y las sociales van muy de la mano, y yo creo que ustedes no han estado exentos de lo que pasó desde octubre del año pasado aquí en Chile, y que, oh, horrible, porque en cierta forma uno siente como que se vuelve a repetir ahora, y como una especie de déjà vu, en realidad lastimosamente uno hace noticias por esas cosas también fuera del mundo, pero afortunadamente, ¿cierto?, seguimos siendo varios consejos y que nos agrupamos en lo que se llaman redes o networks. En el caso de nosotros, como Chile, ¿cierto?, Perú y todos los otros consejos hermanos, como menciona Fran, somos parte de la red de las Américas, que es la American Regional Network, y que además cada una de estas redes tienen aliados, ¿cierto?, que son empresas u organizaciones que lo que hacen es impulsar el trabajo de estas redes. En el caso de nosotros, ¿cierto?, como Red de las Américas, nuestra empresa que apoya y que impulsa es Johnson Controls,
que una empresa que ustedes saben de alcance global y que está súper comprometida con la sostenibilidad, no solo a nivel cierto corporativo, sino que a través de todo lo que son sus servicios y sistemas en relación a la eficiencia energética y lo que es confort ambiental. Así que finalmente lo que hacen ellos también es apoyar con financiamiento y también con mucho apoyo técnico el trabajo de la red. En este minuto, bueno, nosotros tenemos como parte de la red un steering committee que se va eligiendo cada 2 años, que es que tiene una presidencia y una vicepresidencia. En su minuto Fran tuvo, que de hecho estuvo en el steering committee a cargo antes. Entiendo, Fran, que tú con Felipe, ¿cierto?, de Brasil. Y bueno, en este minuto la presidencia la tiene Alejandra Cabrera, que es la directora ejecutiva de SUME, y yo, que soy la directora ejecutiva del Chile Green Building Council. Como les comentó Fran, en un principio yo tengo muchos años de experiencia trabajando en sistemas de certificación. Empecé el año 2009 trabajando en consultoría acá en Chile. El primer proyecto registrado es del año 2006, que en ese minuto fue muy entretenido porque además era el edificio que en ese momento era el más alto de Chile, que era el Titanium La Portada, que tiene 53 pisos, y bueno, apareció el Costanera Center, la Torre 2 del Costanera Center, que tiene 64, y fue toda una aventura empezar a trabajar con LEED. Me creo que también fue así. Vi que está Analu también conectada para los primeros proyectos que se certificaron en Perú, porque pese a que Chile tiene una economía de mercado súper abierta, sí pasaba que no encontrabas muchos de los productos. Entonces la verdad es que a mí desde el 2009 me tocó, aparte me tocó trabajar cuando fue justo la explosión de LEED en Chile, o sea, cuando empezaron a registrarse proyectos en forma masiva y empezaron a registrarse muchos proyectos muy rápidamente, y empezaron a aparecer también muchas más consultoras, y ya finalmente el ser un profesional acreditado, ¿cierto?, empezar a trabajar. María Fernanda, creo que te hemos perdido por un minuto. No, ¿me escuchas, por favor? ¿Me confirmas que me escuchas? Nos ha permitido también, en algo de lo que yo les traje hoy día, el participar activamente en muchas de las iniciativas de construcción sustentable que tienen lugar en Chile. Así que quiero pasar rápidamente y contarles un poco qué es lo que hemos ido haciendo nosotros. Nosotros como Chile GBC cada 2 años, bueno, lo íbamos a hacer este año, pero me imagino que también para ustedes, a nosotros nos pasó algo bien divertido, porque nosotros en general calendarizamos todo nuestro año en enero. Y resulta que nada, pues estábamos muy emocionadas, calendarizamos las principales actividades en enero, y nada, después se nos fue obviamente todo el demonio porque ya no hubo más calendario con este tema de la pandemia, así que estamos todos ahí un poco sobre la marcha, armando cosas, como ha sido un poco la tónica, ¿cierto?, de los GBCs. Pero sí hay algo que hacemos nosotros, y es que cada 2 años pasamos por una jornada de planificación estratégica con un consultor externo. Y cuando se hizo bien fuertemente fue cuando nosotros cumplimos 10 años ya de estar funcionando, no miento, 8 años de estar funcionando, en donde lo que hicimos fue revisar la misión, la visión y todas las líneas estratégicas, y lo que se hizo fue darle un refresh a todo, porque obviamente en esos 8 años la construcción sustentable había cambiado. Nos pareció también darle un alcance nuevo, y es por eso que, bueno, a nosotros nos tocaba nuestra segunda jornada de revisión de planificación estratégica este año, que lamentablemente, obviamente no la pudimos hacer como por el tema de la pandemia. Se hace con un sistema que es el World Café, donde se hace, ¿cierto?, en forma colaborativa y con un asesor externo. Pero de lo que salió de la jornada anterior es bien interesante, porque nosotros cambiamos un poco, y que en realidad esto es que yo digo cambiamos, pero esto fue un poco unilateral porque lo decidí yo, pero cambiar, que nosotros no fomentamos la construcción sustentable. Nosotros aquí en Chile usamos más la palabra sustentable que sostenible, ¿ya? Sino que yo dije, no, porque nosotros ya empezamos a trabajar fuertemente con otras iniciativas como Science Based Targets, como TCFD. Entonces, bueno, nos empezamos ya a meter más en los temas de sostenibilidad, ¿cierto?, organizacional. Entonces dije, bueno, no, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es fomentar el desarrollo sustentable en el sector construcción. Entonces, uno dice, bueno, puede sonar más o menos igual, pero la verdad es que uno ya entiende, cuando uno hace el cambio del orden, es que en realidad lo que nosotros estamos haciendo ya es incidir también en lo que son temas y decisiones corporativas de las empresas y de las organizaciones.
Cuando pasamos, ¿cierto?, por esta jornada, lo que nosotros hicimos fue definir que teníamos, ¿cierto?, son 6 líneas de acción, pero hay una que obviamente tiene que ver con la gestión interna de la corporación y que es la gobernanza interna del Chile Green Building Council, pero sí están estas 5 que son las que uno le muestra al público, y en donde sí nosotros lo que estamos haciendo es, que está ahí en la línea 2, la articulación de esfuerzos públicos y privados y incidir en las decisiones estratégicas vinculadas, es porque me imagino que ya, porque me ha tocado también conversarlo con Fran y con Ale y con otras personas de la red, que pasa lo mismo aquí en general, muchas de las decisiones de política pública se hacían muy a puerta cerrada y se hacían mucho entre los ministerios y entre la academia. Entonces, no se incluía a lo que era el sector privado, y eso era lo que nosotros echábamos de menos, porque finalmente el sector privado es el que tiene calle, como decimos nosotros, es el que sabe cómo es, cuáles son las problemáticas del día a día, es el que tiene que reinventarse, por ejemplo, para enfrentar crisis sociales o pandemias globales, y finalmente es el que es mucho más reactivo. O sea, acá, por ejemplo, como dato, en Chile, las startups y las pymes son las que generan el 70% del empleo. Entonces, ahí uno dice, bueno, tiene sentido que si son las que generan mayor empleabilidad estén en las discusiones de la política pública, entonces nos parecía que era muy bueno que organizaciones como nosotros ingresáramos como articuladores, y eso es parte de lo que yo les voy a mostrar hoy día, que finalmente lo entretenido de este trabajo tiene que ver con que no es algo que nosotros hayamos escuchado, sino que es algo que nos ha tocado vivir porque somos parte de cada una de las políticas que les voy a mostrar hoy día o de las iniciativas, ¿ya? Así que, bueno, ahí como les mencionaba Fran, siéntanse libres, por favor, de hacer todas las consultas. Obviamente no todo es tan bonito ni tan bueno. Ahí les voy a ir contando también qué tiene de bueno y qué tiene de malo cada una de las cosas, o qué es lo que falta, o qué es lo próximo por hacer. Pero básicamente, ¿cierto?, en relación a estos 5 puntos, nosotros también generamos una serie de actividades y de proyectos técnicos, hacemos muchas capacitaciones, tenemos, ¿cierto?, un portal que es el Portal Verde, que es una plataforma, ¿cierto?, de materiales con atributos de sustentabilidad. Trabajamos con LEED, con CES y con la CBS, que son CES y la CBS son nuestros sistemas de certificación nacionales, les voy a comentar un poquito después. Y también, bueno, tenemos convenios con otras instituciones, que es algo cierto que hacemos muchísimo los GBCs, tenemos varias universidades, casas de estudio en general, que son socias de la corporación, y también desarrollamos documentos, ya sea nosotros como Chile GBC o, ¿cierto?, en colaboración con otras iniciativas. Y acá les quiero comentar muy rápidamente que, bueno, esta es la estrategia, ¿cierto?, que lanzó el World Green Building Council a principios de septiembre, y que es una estrategia que se llama, ¿cierto?, Sustainable Buildings for Everyone Everywhere, y que lo que hace, después de un trabajo, ¿cierto?, que fue bien intenso de 2 años, porque ¿qué fue lo que pasaba? Que nosotros, en general, el sector construcción se dio cuenta que faltaba, nos vinculábamos con los objetivos de desarrollo sostenible, y finalmente este trabajo lo que hace es definir, ¿cierto?, cuáles son estos 3 objetivos, o los North Star Goals que llama el World GBC, ¿cierto?, que son acción climática, salud y bienestar, y recursos y circularidad, y cómo se va vinculando, ¿cierto?, y en qué grado de avance con los distintos objetivos de desarrollo sostenible, y con, ¿cierto?, algunas de las metas y algunos de los indicadores. Ustedes saben que los ODS está el ODS, ¿cierto?, con su objetivo, la descripción del objetivo, pero que además va teniendo distintas metas e indicadores y subindicadores, y obviamente uno no se vincula con todas, sino que se vincula con algunas, y eso es parte del trabajo que se hizo acá. Y nosotros, a partir del 4 de noviembre, de hecho, porque ya este lunes hacemos la convocatoria, esto parece como una locura de cuestiones, ya, o sea, yo lo entiendo, a lo mejor ustedes decir qué es eso, pero lo que vamos a hacer es empezar con un proyecto que son lo que nosotros le llamamos las mesas de trabajo, o hubs, ¿cierto?, de trabajo, con el objetivo de lanzar en octubre del próximo año la primera Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible Sectorial. O sea, en el sentido que lo que nosotros hacemos es convocar a toda la cadena de valor de la construcción, y también a lo que son organizaciones, ¿cierto?, y sector público, para, en el marco de esta estrategia, un poco tomarla, bajarla a lo que es la realidad chilena, y ver cuáles son las brechas y las oportunidades de nosotros como sector, y poder, o sea, pensando en que esto va a terminar, la pandemia en algún minuto, lanzarla en el marco de la Chile Green Building Week, que nosotros celebramos la primera semana de octubre, ya todos los años, donde hacemos eventos y hacemos distintas cosas. Y con la idea, ¿cierto?, como ustedes ven ahí, de lo que es, ¿cierto?, está el Hub de Acción Climática. Interesante que nosotros hicimos acá, o que ya tenemos planificado, ¿cierto?, que es un hub, o sea, no se trabajan los 3 al mismo tiempo, sino que es uno consecuencia de otro, para que la gente, sabemos que todo el mundo está súper ocupado también solucionando sus propios incendios, pueda participar en los 3, o asignar a los profesionales o profesionales, ¿cierto?, que considere que son
por un tema de expertise o de conocimiento técnico, más aptos para trabajar en cada hub, y con la idea de lanzar un producto, ¿cierto? Que sería una recopilación, un documento que pasaría por una hoja de ruta, ¿cierto? Con esta estrategia para seguirla ya trabajando y puliendo en el futuro, y también con la idea de poder, a través de este trabajo, que las mismas empresas incorporen dentro, por ejemplo, sus reportes de sostenibilidad, aquellas empresas que lo hacen, cómo se vinculan con los ODS, pero ya no solamente en temas organizacionales, sino desde el punto de vista de la infraestructura, que es algo que nosotros, por ejemplo, en empresas como Falabella, Sodimac, que lideran, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, detectamos que faltaba cómo podían ser un poquito más, o hilar un poquito más fino en este tema, así que eso es lo que nosotros le llamamos productos, ¿cierto? Que serían estos entregables, y estamos ya trabajando también en un proyecto que va vinculado al Advancing Net Zero, del cual nosotros somos aliados hace un par de meses, en desarrollar el primer ecoetiquetado tipo 1 de carbono incorporado en productos, ¿cierto? En el marco de la ISO 14024, que se marca en una mesa que también les voy a mostrar hoy día, y también desarrollar un sello de indicadores de edificios saludables, y que esto iría aparejado con el framework, ¿cierto?, de salud y bienestar, que se lanza ahora, la Fran me hizo en recuerda memoria el otro día, pero el 4 a nivel global, ¿cierto?, y el 24 de noviembre a nivel regional, que ahí obviamente los vamos a mantener informados tanto ustedes como socios del Perú GBC, como obviamente yo a los socios del Chile GBC. Ahora, nosotros, bueno, ¿cómo vemos, cierto?, cómo es el trabajo del Chile GBC en términos de sostenibilidad? Como ustedes ven, pareciera como súper simple, pero a nosotros nos pasó como Chile GBC, que en un minuto, en realidad, a veces cuando digo como Chile GBC es porque me pasó a mí y en un minuto lo empecé a hacer extensivo, pero me molestaba mucho que en Chile la discusión se centraba mucho solamente en el tema de eficiencia energética. Ustedes, en caso que no lo sepan, se los comento, Chile emite solamente el 0.26% de los gases de efecto invernadero. Sí somos un emisor grande en comparación para ser un país chiquitito, porque Chile es un país que es flaco, largo, pero somos chicos, tenemos 19 millones de habitantes, pero sí somos muy poco emisores, pero sufrimos o estamos proclives de sufrir 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática, ¿ya? Entonces, eso implica, y uno de esos es la sequía. Chile, de hecho, tiene, nosotros en términos climáticos siempre decimos como que California en Estados Unidos es como un poco hermano de Chile en ciertos aspectos de diversidad, por lo menos en lo que es la zona norte y centro de Chile, y donde la escasez de agua es un tema grave. Entonces, dijimos, bueno, pero ¿por qué solamente se habla de energía si finalmente Chile tiene una exposición solar? Es un país que tiene una posición privilegiada para energías renovables, geotermia, mareomotriz, undimotriz, solar, térmica y fotovoltaica, eólica. Dije, bueno, ¿por qué se está hablando solamente de eficiencia energética? ¿Por qué, por ejemplo, no se habla de la huella ambiental y social incorporada en los materiales de construcción? Entonces, ¿y por qué obviamente no se habla del impacto que tienen, por ejemplo, en la salud mental, edificios que están mal diseñados, mal construidos, y que esto impacta en la salud pública? Entonces, empezamos a trabajar, ¿cierto?, en todos estos aspectos, y en algo que también nosotros vemos mucho es el tema, ¿cierto?, del crecimiento de las ciudades, que básicamente es algo que no solamente nos pasa a nosotros, pasa en general en todos los países de Latinoamérica, que son países de crecimiento muy inorgánico, que empiezan, ¿cierto?, a consumir zonas que deberían ser zonas de preservación, como por ejemplo en el caso de nosotros los humedales, o que son zonas con potencial agrícola. Entonces, la verdad es que nosotros también lo metemos el tema del suelo dentro de los recursos, porque nos parece que la planificación urbana es algo que definitivamente tenemos que abordar. Ahora ustedes van a ver que voy a ir haciendo una bajada y les voy a contar, ¿cierto?, en qué estamos nosotros en temas de construcción sustentable. Esto que ustedes ven acá es un extracto, ¿cierto?, del el reporte del 2019 de Global ADC, que lo que hace Global ADC, que bueno, este año por primera vez publicó este mismo reporte, pero para Latinoamérica. Este es el reporte global, en donde lo que hace, ¿cierto?, Global ADC es hacer, a través, ¿cierto?, con el apoyo de la IEA, que es la International Energy Agency, realmente hacer un levantamiento de qué es lo que está pasando en términos de energía y por ende, lógicamente, en términos de carbono a nivel global. Entonces, uno de los temas de los que se empezaron a dar cuenta era que, si ustedes se fijan en la pantalla, en los NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas de los países, o sea, desde la COP21, que los países tienen que hacer ciertos compromisos que tienen que ver con reducción de sus emisiones y que esto se hace en el marco de una metodología que lógicamente permita que sean comparables. Entonces, finalmente acá lo que se dieron cuenta fue que los países en general, si ustedes se fijan acá, aparecía, por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil, varios que no tenían una mención específica al sector construcción dentro de sus contribuciones nacionales determinadas, ¿ya? O sea, acuérdense que esto es del 2019.
¿Qué fue lo que pasó? Que cuando acá se iba a hacer, porque no se hizo, ustedes lo saben, la COP25, que por mucho que se haya hecho después en España, ya haya hablado la ministra del Medio Ambiente y todo, igual no se hizo en Chile, la realidad es que se hizo en España, pero Chile lo que sí hizo fue publicar sus primeras contribuciones nacionales determinadas en noviembre del 2019 o en octubre, pero después cuando ya no se hizo la COP acá, sino que se hizo en España y en donde uno de los principales fracasos fue el tema de los mercados de carbono, resulta que Chile dijo, bueno, pero no, vamos a trabajar un poquito más y vamos a volver a publicar nuestras NDC que se publicaron en abril de este año. ¿Cuál fue la excelente noticia? Que para esta vez las NDC de Chile sí traen incorporada la construcción sustentable, por lo tanto ya para el reporte, ¿cierto?, el Global ABC del 2020, ya Chile debería aparecer con una mención que obviamente a mi juicio no es tanta como debería ser, pero sí cubre, yo diría que por lo menos en un 50% lo que es el sector construcción, sobre todo el sector residencial, que es donde se da la mayor informalidad, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal de nuestras NDC? Es que tiene dos pilares fundamentales, que uno es océano, ustedes saben que de hecho Chile es el país que tiene la costa más larga del mundo, y para nosotros los recursos, ¿cierto?, marinos son fundamentales, y el segundo pilar es economía circular, ¿ya? Ahí no lo traje hoy día, pero ustedes saben que nosotros fuimos, de hecho, el primer país también en Latinoamérica en prohibir las bolsas plásticas. O sea, acá literal están prohibidas las bolsas plásticas. Ya, o sea, cuando ustedes en un minuto viajan a Chile, tienen que traer sí o sí su bolsa, porque no les van a dar bolsa en ningún comercio. Ni en los supermercados, ni en los comercios más pequeños. Se da aquí bolsas de papel, o tú tienes que llevar tu bolsa, o vas haciendo equilibrio con tus compras, porque en realidad no te pasan bolsas. Lo otro que salió ahora también es el pacto por los plásticos, que en realidad lo que se hace es incorporar un ecoetiquetado para plásticos, de forma que todos los plásticos tienen que tener, por ejemplo, cuál es su grado de reciclabilidad, que tengan contenido reciclado. Es un proyecto, ¿cierto?, que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Y además nosotros tenemos una hoja nacional, una hoja de ruta nacional de economía circular, ¿ya?, que es bien amplia porque incorpora todos los sectores, o sea, desde minería, transporte, ¿cierto?, construcción, y en donde finalmente ya es trabajo de cada uno de nosotros hacer esa bajada, lógicamente a lo que ya tiene que ver con lo sectorial. Dentro de estas NDC se incorporan, ¿cierto?, lo que son los componentes de mitigación, adaptación al cambio climático, los componentes, ¿cierto?, de integración, es decir, cómo se van integrando estos pilares, y los medios de implementación. Dentro de los medios de implementación, uno del el que aparece, ¿cierto?, con más potencia es el de financiamiento, porque lógicamente uno no puede hacer todas las iniciativas que quiere hacer si no hay financiamiento para la acción climática, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa dentro de los NDC. Aquí hay un pantallazo, ¿cierto?, que tiene incorporada cierta de las actividades que van, ¿cierto?, en relación a los NDC. Obviamente, si ustedes se fijan, se menciona mucho energía. Lamentablemente no hay una mención en construcción específica al agua, que es algo que obviamente nosotros echamos de menos y que debería ya, a lo mejor para la próxima actualización de los NDC, aparecer. Y en donde finalmente lo que hace es, si ustedes se fijan también, incorporar mucho en lo que son las estrategias para el sector residencial, y además el tener varias, nosotros, no sé si lo vieron, hace poco hubo un seminario que hizo la IEA con el Ministerio de Energía de Chile, estuvo súper bueno, y de hecho lo que Boa, que es la CEO del World TVC, y en donde finalmente destacaron que nosotros como Chile tenemos el ecoetiquetado, ¿cierto?, para productos que consumen, ¿cierto?, eléctricos y electrónicos, y que tenemos gran cantidad de productos y que estamos liderando en ese tema, pero lógicamente todavía falta, y o sea, lo que finalmente se discute es que falta mayor accesibilidad también a ese tipo de equipos, ¿ya? Entonces, estos NDC, de lo que hacen, ¿cierto?, es que de estos mismos compromisos van bajando lo que son las distintas leyes, ¿ya? Acá lo que les quiero mencionar, y que es parte de la información con la que se trabajó para los NDC, nosotros tuvimos la posibilidad como Chile GBC de trabajar en algunas de las mesas de las contribuciones nacionales determinadas, como parte de las organizaciones, ¿cierto?, privadas, y en donde lo que nos decía la gente del Ministerio de Medio Ambiente nos decía, pues yo decía, oye, pero ¿por qué no están incorporando esto? Entonces nos decían, bueno, no podemos porque no hay datos. Y efectivamente parte de la brecha que tenemos nosotros como sector construcción es la falta de infraestructura de datos, ¿ya? Entonces fue cuando dijimos, bueno, tenemos que hacer algo en ese sentido y trabajar en tener más datos para poder proporcionarle esa información al Ministerio de Medio Ambiente. Pero ¿qué es lo que pasa? El Ministerio de Energía y Medio Ambiente tienen en este minuto, como dato general, que para, por ejemplo, nosotros llegar a la carbono neutralidad, ustedes saben que Chile tiene compromiso de carbono neutralidad al 2050, el aporte de la edificación sostenible, o sea, no estamos hablando de infraestructura en general, estamos hablando de edificación y
en lo que tiene que ver con el ciclo de vida de la operación hasta el fin de vida útil, aportarían un 17% a los objetivos de carbono neutralidad. Ahora, si nosotros nos vamos a la industria, donde mucha de la industria son los materiales de construcción, el aporte podría ser mucho mayor, que por lo menos desde el punto de vista de nosotros creemos que de hecho es mucho más del 17%. El otro tema es que ustedes saben que Chile es un país que es minero y forestal, y al ser forestal, según la metodología, ¿cierto?, con la que tú declaras tus impactos, te permite que tú captures mucho carbono a través de los bosques, por lo tanto hay un plan bien grande que incorpora también la reforestación con bosque nativo y obviamente tratar de evitar los monocultivos, ¿ya? Entonces, esto desde el punto de vista de los NDC. ¿En qué estamos ahora? Nosotros ahora estamos, ¿cierto?, a puertas de que se anuncie al fin la ley de eficiencia energética, que es una ley que lleva ya algunos años y que entró ahora en marzo, de hecho la tercera revisión en el Senado y que ya debería ser la definitiva para poder tenerla publicada ya, por ejemplo, en noviembre, y que de hecho incorpora varias cosas muy interesantes, la ley de eficiencia energética, y que una de esas es, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un sello que es la calificación energética de vivienda, que es para viviendas nuevas, pero que es voluntario. Entonces, lo que va a hacer la nueva ley es que esta calificación ya no sea voluntaria, sino que sea obligatoria. Entonces, lógicamente, eso implica que para los desarrolladores, cuando tengan que salir a comercializar sus viviendas, nadie va a querer comprar una vivienda que tenga una letra D, ¿cierto? Que una letra D es mala, sino que tú vas a tener que trabajar para tener una letra C, B o A que va a incorporar, ¿cierto? Que va a finalmente incorporar un mayor atributo, ¿cierto?, de menos demanda y menos consumo de energía. Entonces, eso va a ser obligatorio. Lo otro que incorpora también, que no lo puse aquí en el texto, pero solo voy a mencionar, el desarrollo de una calificación energética para edificios de uso público. O sea, para todo lo que sean edificios no residenciales, que en un principio en marcha blanca sería ¿cierto?, no obligatoria y después ya tendría que pasar a ser obligatoria. O sea, que el 100% de los edificios en Chile tengan transparente su consumo, ¿cierto?, su demanda y su consumo de energía de acuerdo a las escalas que establece la calificación energética de vivienda. Lo otro que va a tener, traer aparejado, ¿cierto?, la definición para Net Zero Energy. Nosotros acá algo que hemos peleado un montón es porque no es para cero energía y cero carbono, que ustedes saben que no es lo mismo. Entonces, pero bueno, es algo que va a traer y la idea también está en algún minuto de desarrollar una certificación que sea para cero energía en Chile. Y lo otro interesante es que la nueva ley también exige a las empresas que tengan altos consumos de energía que implementen obligatoriamente auditorías energéticas y se certifiquen ISO 50001. Ya eso va a ser obligatorio para todos los grandes emisores, lo que lógicamente va a incorporar que tú te certifiques y eso implica que tú finalmente vas a hacer gestión, porque aquí no es solamente que tú certifiques, si tú auditas, obviamente haces gestión de la energía, por lo tanto bajarían inmediatamente sus consumos energéticos. Dentro de la ley de eficiencia energética se ampara en algo que se llama la Política Energética Nacional o la Política Nacional de Eficiencia Energética. ¿Qué es lo que tiene de, nosotros usamos mucho una palabra en Chile, yo voy a sonar porque es como medio informal, pero es como que tiene de bacán, esta política energética, que lo primero que se hizo, ¿cierto?, fue trabajarla el 2015, fue la primera vez en Chile que se hizo una política que pasó por consulta pública, incluso se podía hacer la consulta a través de Facebook, se hicieron mesas con, incluso con, por ejemplo, con municipalidades, con organizaciones, ¿cierto?, vecinales a lo largo de todo Chile, y se construyó, ¿cierto?, esta política que se llama Energía 2050, que tiene que ser actualizada cada 5 años. En este minuto estamos en proceso de actualización, ¿cierto?, de la Política Nacional de Energía, la cual nosotros somos parte de esa mesa 2 que les puse ahí, que son ciudades y energía. Lo interesante acá es que te convocan como experto. Ya nosotros como Chile GDC nos convocaron como experto por el conocimiento técnico que tiene Chile GDC en sellos, sistemas de certificación y finalmente lo que tiene que ver con energía operacional e incorporada. Pero son 9 mesas que incorporan todos los otros sectores que ustedes ven ahí. Transporte, ciudades inteligentes, ¿cierto?, la misma generación de energía. Entonces, son 9 mesas que trabajan con distintos expertos y además se generan submesas y esto ya debería quedar publicado el 2021, la actualización, ¿cierto?, de la Política Nacional de Energía, que lo que hace más es establecer metas a corto, mediano y largo plazo, que eso incluye revisión de las leyes y para todos los sectores productivos que ustedes ven en Chile, ya forestal, también minero, etcétera. Si a alguien le interesa leerla, pueden buscarla así, por Energía 2050, y la van a encontrar inmediatamente en la red. En la Política Nacional de Energía, que es la que está en actualización ahora,
Si ustedes ven, aparece, ¿cierto?, lo que son los insumos para el proceso, donde está la primera política nacional, la que se hizo en 2015, con el objetivo de publicar la nueva, que más que nueva es una actualización, ¿cierto?, al 2021, y en donde lo que hace, ¿cierto?, aparecen estos insumos para el proceso, que son todas estas mesas que se fueron trabajando. Se hacen las mesas temáticas con expertos, que es justo en el proceso que nosotros estamos ahora, ¿ya? Y después todo esto pasa a un comité de ministros, ya que es un comité que se llama Comité de Ministros por la Sustentabilidad, donde están, ¿cierto?, medio ambiente, desarrollo social, energía. Nosotros tenemos un montón de ministerios acá, ya, así que hay un montón de ministerios ahí, obras públicas, etcétera, Hacienda, que trabajan, ¿cierto?, que tienen sus delegados dentro de los ministerios, y después se redacta la política y pasa a consulta pública, ¿ya? Que la idea obviamente es que tenga talleres participativos regionales y vecinales, todo para que finalmente se pueda publicar la política el próximo año. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, todo lo que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿cierto?, que es 5,5 menor de consumo de energía, ¿cierto?, al 2030, en la reducción de las emisiones directas, ¿cierto?, de CO2 de 4,648 millones de toneladas, y lógicamente esto va a tener que irse actualizando para poder alcanzar el compromiso de carbono neutralidad que nosotros tenemos al 2050. Ustedes saben que en Chile la principal generación que nosotros tenemos es de termoeléctricas y de hidroeléctricas. De hecho, hay muchas, o habían en realidad muchas termoeléctricas a carbón, y de hecho estamos ya como en el proceso de cierre de varias de esas centrales, y que justamente toda esa energía se va a tener que suplir a través de energías renovables, que son principalmente eólica y solar. Así que estamos todos también en ese proceso y han pasado cosas bien interesantes al respecto. ¿Qué es lo otro que tenemos? La Ley de Cambio Climático para Chile, que también es una ley que está en proceso de elaboración. Nosotros también participamos en la Ley de Cambio Climático, que la idea es que converse, ¿cierto? También se desprende de los NDC, conversa con la Ley de Eficiencia Energética, y para que ustedes se hagan una idea de lo mala que es la situación, solamente 34 países en el mundo cuentan con Ley de Cambio Climático, ¿ya? Chile no tiene ley de cambio climático, ya tiene una ley de medio ambiente, que es la 19.300, que existe hace 1000 años, o sea, está súper obsoleta. Entonces, pero ¿qué es lo positivo que tiene de esto? Que cuando tú no eres el primero en hacer algo, puedes copiarle al vecino lo bueno, ¿ya? Y de hecho ustedes son el vecino, porque ustedes tienen ley de cambio climático. Entonces lo que se hizo acá fue, bueno, levantemos qué es lo que se está haciendo a nivel regional, o sea, de la región latinoamericana, y veamos cuáles son las fortalezas. Todo esto está amparado en un observatorio de la Ley de Cambio Climático, donde hay gente súper experta ya en el tema. Entonces lo que se hizo fue hacer el levantamiento de cuáles eran las principales fortalezas de las leyes de cambio climático de otros países de la región, para poder incorporarlas y adaptarlas, lógicamente, a la realidad chilena en nuestra propia ley de cambio climático. Entonces, pues decir, bueno, no teníamos, pero tenemos, y le vamos a copiar al compañero finalmente lo mejor que tiene, ¿ya? Entonces ya estamos a puertas también de poder lanzar probablemente ya a fin de año la ley de cambio climático también. Aquí hay un proyecto que les quiero comentar, pues nosotros también fuimos parte de este proyecto, y es un proyecto que se llama el Construye 2025, ¿ya? De Construye 2025, que como dice su nombre, tiene varias metas que son al 2025. Este es un proyecto que existe desde el 2015 y tiene dos líneas de trabajo, en realidad tres. Una se llama Plan BIM, que se separó y ya empezó, ¿cierto?, a fluir por sí sola. Acá en Chile lleva muchos años usándose BIM, y de hecho se tiene que usar en forma obligatoria en el sector público. De hecho, nosotros como Chile hacemos asesoría para varios países de la región en temas de BIM. Eso por un lado. Después, por el otro lado, se desprende lo que es el Consejo de Construcción Industrializada, ¿ya? Que lo que busca justamente es que a través de la industrialización y de la innovación se fomente todo lo que son las mejores prácticas y estrategias que contribuyan a la economía circular, ¿ya? Que la economía circular tiene que ver con el ciclo de vida completo, y que lógicamente la construcción industrializada te permite reducir al máximo los residuos, ¿ya? Entonces tiene que ver con economía circular. Y por el otro lado está la estrategia nacional, ¿cierto?, de gestión de residuos, de construcción y de demolición. Acá no les voy a leer obviamente todo. La hoja de ruta también pasó por una consulta pública, está ya publicada para que la gente la pueda consultar, y en donde lo primero que se definió, porque aquí en realidad trabajamos hartas organizaciones, de hecho ahí por ahí aparecemos nosotros, ¿cierto?, como sector privado, y de hecho parte de los temas que se definieron, si ustedes se fijan, aparecía, ¿cierto?, sector público con financiamiento de la Corfo, que es del Ministerio de Hacienda, también estaba la academia, o sea, la verdad, y tuvo varias etapas de desarrollo, desde el 2018 hasta que se publicó ahora, ¿cierto?, hace poco, el 2020, en un seminario. Aparece ahí, ¿cierto?, lo que es la hoja de ruta, y donde lo que hizo interesante este proyecto fue que levantó varias cosas, porque acá nosotros notábamos que en Chile era economía circular, y yo decía, bueno, wait, pero ¿qué vamos a hacer?
para economía circular? Si primero tienes que levantar brechas, o sea, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Bueno, uno de los problemas que sigue existiendo, porque cuando tú levantas la brecha, obviamente tienes que resolverla, es que no tenemos infraestructura suficiente para gestión de residuos de construcción y demolición. O sea, nadie quiere un vertedero al lado de su casa, obviamente ni al lado de su barrio. Entonces hay que ver qué es lo que se hace con esos lugares de disposición final que tienen que cumplir con ciertas condiciones, tienen que ser autorizados. Entonces, y eso tiene que ser a lo largo de todo Chile. Después, lo segundo fue que faltaba caracterización de residuos de construcción. O sea, en el sentido de que nosotros aparte somos un país muy sísmico, de hecho ya se le cuento a las chicas, cuando ayer por ejemplo tembló, y hoy día en la mañana también, aquí tiembla cada rato en Chile, es una cuestión así de todos los días, y somos un país que por ser sísmico usamos gran cantidad de material de construcción, y ese material en algún minuto se convierte en residuo, entonces tenemos que entender que no es la misma forma además como tú construyes en Isla de Pascua, que como construyes en el sur de Chile, que es con frío extremo, a como tú construyes en zonas semiáridas, entonces esa caracterización es necesaria, y aparte definir cuáles de esos residuos tienen potencial de reciclabilidad o de valorización, ¿cierto? Y cuáles otros son, por ejemplo, peligrosos, que pasaba mucho en el caso de la madera, que se disponía como un residuo que era inerte, cuando en realidad tenía ciertos pigmentos que hacía que fuera un residuo peligroso. Entonces, esa caracterización es necesaria y, lógicamente, esta hoja de ruta lo que hace también es trabajar con indicadores, con información, ¿cierto? Abarcar toda la cadena de valor. Fue un proceso bien participativo y que lo que hace también es generar líneas de financiamiento para poder fomentar que existan más iniciativas de valorización de residuos y construcción. Y, por ejemplo, ahora hace poco salió también la ley para, de hecho, más que la ley, es una norma para que las concreteras, que nosotros en Chile le decimos hormigoneras, incorporen contenido reciclado a sus hormigones siempre y cuando, lógicamente, no afecte las características estructurales, porque vuelvo atrás, nosotros somos un país sísmico, y también ustedes. Entonces, uno tiene que velar, lógicamente, por las características estructurales de sus materiales. También ustedes pueden buscar esta iniciativa por Construye 2025 y ahí se van a encontrar, es una página bien amigable, donde pueden descargar la hoja de ruta para construcción, ciertos residuos de construcción y demolición. A mi juicio, le falta incorporar lo que nosotros le llamamos aguas arriba, o sea, todo lo que tiene que ver finalmente con el upstream, que es la fabricación del material propiamente tal, o sea, todo lo que incorpora análisis de ciclo de vida, etcétera, pero bueno, eso es parte de otro trabajo también y de otro proyecto que tenemos que hacer. Ahora, para pasar rápidamente, de acá, de esta Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, de la cual nosotros también fuimos parte y que es liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con todos esos ministerios que ustedes ven ahí, y más la suma de organizaciones como nosotros, se desprende esta mesa que también es la primera vez que yo la muestro, y esta la voy a mostrar con más detalle en una charla la próxima semana en América Sostenible, ¿cierto?, que es el evento que hace el Guatemala GBC, y en donde lo que nosotros tenemos la vicepresidencia de esta mesa, la presidencia la tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde lo que hicimos fue, bueno, cómo sacamos datos de carbono incorporado en el sector construcción. Entonces, lo que se definió en esta mesa, que llevamos trabajando desde el 2019, es escalarla en lo sectorial, lo edificación y lo que son productos. O sea, acá en edificación ustedes se fijan que tiene incorporado lo importante que son los sistemas de certificación para poder lograr la descarbonización, principalmente si hablamos de carbono incorporado. Entonces, se mueve en tres aspectos que son ciertos, lo que es medición, reporte y verificación, porque lógicamente cuando tú hablas de carbono tiene que haber una revisión crítica, y hay distintos sistemas, ¿cierto? Hay que homologar también las metodologías. Entonces, si ustedes se fijan, hay una meta al 2025, en donde finalmente hasta el 2024 se tiene que definir una línea base, se tiene que hacer levantamiento de información. Esto no es fácil cuando son países como nosotros que estamos más atrasados, lógicamente, en este proceso. Lo que tiene también acá es la construcción de una base de datos para Chile. Nosotros ya hemos tenido iniciativas que han hecho inventario de ciclo, como fue Ecobase en el 2013, hay varias iniciativas ahora, de hecho nosotros somos parte de un proyecto FONDEF junto a algunas universidades, que lo que va a hacer es ya, y donde está también el ministerio, etcétera, para poder tener un inventario de ciclo de vida que sea el que sea estandarizado, o sea, el que use toda la edificación en Chile. Así que justo cuando estábamos trabajando en esto, apareció la posibilidad de este FONDEF, y en donde también, o sea, la idea es tener una línea base y en base a esa línea base tu poder definir metas, que era lo que falta, por ejemplo, y yo les comentaba en los NDC, y después también poder generar calculadoras de huella que permitan y faciliten, como acá aparece el ecodiseño, ¿ya? Como ustedes saben, el ecodiseño es parte de lo que es la economía circular y finalmente es lo que permite, por ejemplo, las mismas edificaciones o a los productos, el poder iterar soluciones para reducir el carbono y identificar estos hotspots, ¿cierto? O puntos calientes, donde estaría
como parte de su proceso la mayor cantidad de emisiones. Entonces, es parte de lo que queremos hacer. Es un proyecto que es súper ambicioso, a mí me tiene muy entusiasmada porque la verdad es que además hay trabajando muchas organizaciones, también académicos, varios ministerios, entonces la idea es que por primera vez es una iniciativa que está alineada también con otras iniciativas. Entonces, que aquí es donde yo les hablaba que pasaba que habían como varias iniciativas en paralelo y la verdad es que nadie usaba ninguna. Entonces, lo que queremos acá es que haya una sola iniciativa en donde finalmente haya homologación de metodología y poder finalmente tener un sector construcción que sí pueda medir, gestionar y reportar, ¿cierto?, su huella de carbono y que además pueda verificarla, obviamente, como requieren las normas ISO, la GHG Protocol o la PAS 2060, por ejemplo, etcétera, ¿ya? ¿Qué otras iniciativas tenemos? Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que incorpora muchas cosas, entre esas la mesa anterior, y en donde vamos a hacer prontamente el lanzamiento de la norma chilena que ustedes ven ahí, que es de terminología, clasificación y requisitos para techos verdes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace poco también salió dentro de las guías de alternativas de compensación, ¿cierto?, para fuentes de combustión. Si ustedes se fijan ahí, aparecen varias alternativas, pero aparecen los techos y muros verdes. Lógicamente, sabemos que la infraestructura vegetal te permite compensar cierto carbono porque lo absorbe, pero no puede ser cualquier techo verde, sino que tiene que ser cierto techo verde que cumpla con determinados requerimientos estructurales, de impermeabilización, de sustrato, ¿cierto?, de las mismas especies vegetales, que no son las mismas dependiendo del clima y de la geografía en donde tú las instales. Entonces, la idea es que esta norma sirva también para ir apalancada, ¿cierto?, con esta guía de alternativas para compensación, ¿ya? Así que si alguien también quiere tener este documento, como les digo, la norma no la lanzamos todavía, pero si a alguien le interesa, yo le puedo comentar a Fran cuando la lancemos para que vean finalmente cómo se trabajó y todo y qué es finalmente lo que busca. Ahora ya, para ir terminando, ¿cierto?, les traje datos relacionados con sistemas de certificación en uso en Chile. Al igual que en Perú, nosotros ¿cierto?, usamos mucho herramientas internacionales, como es el caso de LEED, que en el caso de Chile es la herramienta más utilizada. Acá se está trabajando también harto, está generando harto ruido Passive House, sobre todo porque es una herramienta que para el sur de nuestro país, que es clima frío extremo, funciona bien, y en donde también se está usando cierto WEL, hemos tenido algunas consultas con respecto a True. Nosotros como Chile GC difundimos todo, ¿ya? O sea, no nos casamos con ningún sistema específico porque finalmente tenemos el objetivo de que la masa crítica de proyectos sustentables se incremente y que de eso se trata la descarbonización y nuestro aporte, y que si tú quieres trabajar con LEED, fantástico, y si quieres trabajar con CES también, y si quieres trabajar con Passive House también. O sea, para nosotros todo es bienvenido y difundimos todo. Y también tenemos nuestras propias herramientas nacionales, que son 2 herramientas multicriterio, que incorporan muchas variables, ¿cierto?, de interés ambiental y social, que son la CES, ¿cierto?, o Certificación Edificio Sustentable, que existe desde el año 2014, y la CBS, que es la Certificación Vivienda Sustentable, que se lanzó este año, de hecho la lanzamos en conjunto nosotros con el Ministerio en junio, y que, como dice ahí, es para el sector vivienda, ¿ya? Y en el caso de CES es para todo tipo de edificios que no son vivienda. O sea, en el sentido, estos 2 sistemas compiten mucho con LEED, que es un sistema que tiene para todo tipo de proyectos. Y la verdad es que acá en Chile los 3 sistemas hasta el minuto han coexistido bastante bien. CES trabaja principalmente con edificios públicos, en tanto que LEED trabaja principalmente con edificios privados, aunque tenemos muchos edificios públicos, ¿cierto?, que se están certificando también. Así que la realidad es que ese miedo que teníamos en un minuto de decir, bueno, ¿qué va a pasar? A lo mejor la gente se va a asustar, no ha sido tal, y la verdad es que se está trabajando con los 3 sistemas súper bien. Acá lo que les voy a mostrar, ¿cierto?, es un reporte que nosotros empezamos a lanzar el año pasado, el 2019. Nosotros en nuestra web tenemos una biblioteca virtual donde ustedes pueden descargar esta información, ¿ya? Y este año decidimos hacerlo, el año pasado lo hicimos trimestral. Hacemos el reporte trimestral, que no solo lo hacemos para Chile, sino con datos de Latinoamérica, y este año decidimos hacerlo cada 4 meses. Con el tema de la pandemia, como que las cosas no se han movido mucho, pero en donde lo que nosotros hacemos es, si ustedes se fijan, levantar acá. No quisimos, por ejemplo, en el del año 2019 poner Brasil y México porque se dispersan demasiado los números, ¿ya? Brasil y México que tienen muchísimos proyectos, entonces la curva aquí como que iba, entonces habían países como Paraguay y Bolivia que quedan muy chiquititos, entonces los echamos de esta gráfica y decidimos poner los países finalmente excluyendo Brasil y excluyendo México. Y ahí, bueno, nosotros a nivel latinoamericano
ocupamos el tercer lugar en cantidad de proyectos registrados y certificados LEED, no en cantidad de metros cuadrados, ¿ya? Porque acá en Chile, yo no sé, para los que han venido, los departamentos y todas las cosas en general acá son mínimas, ¿ya? Son súper chicas. Entonces, como que en cuanto a superficie no, pero sí en cuanto a cantidad de proyectos. Esto es el dato, si ustedes se fijan, a el 2019, o sea, diciembre del 2019, en donde nosotros teníamos 474 proyectos registrados y en donde ya acá, a agosto del 2020, ya nosotros seguimos ciertos terceros, está cuarto Colombia, y en donde ya tenemos 490 proyectos registrados y Colombia 416. Entonces, aquí esto a nosotros nos tiene bien orgullosos, porque somos un país súper chico y que tenemos muchos menos habitantes que otros países. Entonces nosotros dentro de los indicadores, también si ustedes lo quieren ver, sacamos metros cuadrados certificados por habitante, registrados por habitante, y la verdad es que acá, por ejemplo, en eso Costa Rica también, o sea, si ustedes se fijan, Costa Rica tiene 224 proyectos, lo que para un país tan pequeño como Costa Rica es, o sea, son los que la llevan finalmente en Centroamérica, ya así que le están haciendo súper bien el trabajo. Y acá también, esto es el reporte del año 2019, lo que nosotros sacamos aquí es cuánto es el indicador de crecimiento. Si ustedes se fijan, en general acá el promedio de la región fue como de un 3,8%, en Chile a final del 2019 había crecido un 7,6%, ahora este número es bien engañoso, ¿ya? Porque también, por ejemplo, en caso de países como Ecuador, que tienen muy poquitos proyectos, o Bolivia, o sea, si Bolivia inscribe un proyecto, puede tener un indicador de crecimiento mucho mayor, por ejemplo, que Brasil inscribiendo 20, ¿ya? Entonces también es un indicador que puede ser medio engañoso, así que hay que ser bien cauteloso con poder, lógicamente, no sé, leerlo y un poco entenderlo, porque acá es lo que yo les decía, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá este es abril de 2020, en donde, por ejemplo, Chile aparece con un 1,9%, porque obviamente durante el trimestre se inscribieron 7 proyectos, pero si ustedes se fijan, en Uruguay, por ejemplo, se inscribió un proyecto y tiene un crecimiento que es del doble. Entonces, también, como decía, hay que ver en cuanto como al crecimiento específico de cada país, cómo uno va con respecto a eso. Y, por ejemplo, acá nosotros siempre ponemos también el dato de Perú y de otros países de la región que tiene un crecimiento de un 4,1% durante, por ejemplo, pasando de 256 a 267 proyectos registrados, que son 11, es harto. Entonces, la verdad es que también eso, si bien, por ejemplo, nosotros tenemos 9, el porcentaje es mucho menor, pero eso se relaciona también con la cantidad de edificios que hay registrados. Esta locura que ustedes ven en la pantalla es cómo ha sido las inscripciones en Chile desde el 2006, y en donde cuando uno empieza a hacer es como bien divertido, ¿eh? Porque cuando son los puntos de inflexión, nosotros lo hemos hecho calzar con decir, aquí cambió el gobierno, aquí cambió la versión de LEED, aquí cambió el gobierno, aquí cambió la versión de LEED. Entonces pasa inmediatamente que cuando el cambio de gobierno en Chile, como que inmediatamente se empiezan a parar un poco las certificaciones para ver cómo viene la mano, ¿cierto? El sector construcción, etcétera. Ya cuando hay un poco de tranquilidad, ¿sabes? Empiezan a dispararse los registros de nuevo. Así que como datos, si uno quiere, obviamente nosotros conocemos cómo funciona Chile, así que uno inmediatamente empieza a identificar que tiene que ver con ciertos temas relacionados con lo social. Acá esta gráfica a nosotros nos gusta mucho porque quiero que se fijen en la parte de acá abajo, en donde finalmente por tipología de proyectos, qué es lo más que hay en Chile. Igual que en el resto de países, tenemos muchos proyectos de oficina, pero a diferencia de otros países de la región, en Chile hay varios proyectos, muchos proyectos de retail y muchos proyectos residenciales. Por ejemplo, pasa en países como México, que la mayoría de sus proyectos son oficinas, y en Brasil igual. En el caso de Chile, tenemos además muchos proyectos, ¿cierto?, del sector público. Entonces, y que ahora son mucho más porque la Corporación Administrativa del Poder Judicial tiene 40 proyectos en carpeta que se van a certificar todos LEED. Entonces, la verdad es que uno dice, bueno, acá en Chile como que es todo raro, así como estamos al lado de la cordillera, en el sur del mundo, entonces LEED no se mueve de la misma forma que tiende a moverse en otros países, si bien obviamente oficina sigue siendo lo más, pero sí, por ejemplo, les comento que la próxima semana, el 20, Falabella, que bueno, conocen Falabella, va a participar en el Lead Innovators que organiza el GBC de México junto con el GBCI, hablando justamente de sus proyectos de retail, porque Falabella lidera también a nivel regional en proyectos de retail con certificación LEED, así que los dejo ahí invitados, si a alguien les interesa la información, se la podemos mandar a través de la Fran, ¿ya? Y acá también como dato, estos son, ¿cierto?, por ejemplo, en el sector oficinas, que es lo que hay en cantidad, ¿cierto?, de proyectos certificados y registrados, pero lo que me interesaba mostrarles es el sector residencial, multifamiliar, que acá son la mayoría de ciertos proyectos en altura que se construyen mucho edificio, más que casas, y en donde nosotros tenemos 44 ciertos proyectos, de los cuales
hay, ¿cierto?, 27 que están registrados, y edificios certificados, ¿cierto? La mayoría son en categoría plata en el sector residencial, y hay, ¿cierto?, 2 en categoría oro y 1 certificado, ¿ya? Entonces, tenemos eso en el sector residencial. Acá les quiero hacer un comentario que lo hemos discutido también con las chicas, es que el QSDBC tiende a tener disparidad en los datos. Ya nosotros estamos haciendo todo el trabajo posible para que estos datos sean homogéneos, porque no sé si se acuerdan que yo les comentaba que como Chile, nosotros teníamos 494 proyectos. Bueno, resulta que según datos del QSDBC tenemos 505. Entonces, al final estamos trabajando como con nuestra misma información para tener información que sea coherente, como siempre en cada uno de los reportes que nosotros lanzamos. Y a nivel, por ejemplo, de Centroamérica, está México, ¿cierto?, Guatemala, El Salvador, lo que es muy raro, porque resulta que acá debería aparecer Costa Rica. Entonces, esto es un pantallazo tal cual mandó, ¿cierto?, la gente del USGBC. Acá, para cerrar, les quiero mostrar otras iniciativas que ustedes, bueno, me imagino que las conocerán. En el caso de ARC, nosotros en Chile, bueno, esto está actualizado a abril, me parece, de este año, y justo pasó que después de abril se inscribieron un montón de proyectos, OMAGM, en ARC, que son del Banco Santander, así que claro, para nosotros este número sería ya mucho mayor, pero la verdad es que ARC es una plataforma que es fantástica y que te permite, nosotros hemos hecho ya capacitaciones para ARC, y que te permite gestionar ciertos portafolios de proyectos, ver en ciertos indicadores distintos cuál es el performance de tu proyecto, ¿cierto?, existente, y que además te permite en este minuto que tus proyectos tú los puedas ver en forma gratuita, salvo que quieras certificar, y ahí obviamente tienes que pagar por registrarlos. Con respecto a la certificación EDGE, aquí en Chile EDGE no se mueve nada, ¿ya? Nosotros, de hecho, nos acreditamos, hemos hecho capacitaciones, lo hemos difundido, pero la verdad es que en Chile creo que tenemos 2 proyectos, me parece, que están registrados, que uno es un hotel y me parece que el otro es un centro de distribución. Nosotros en un minuto pensamos que para el sector residencial iba a ser muy interesante. La verdad es que no, porque el sector residencial trabaja acá en Chile con LEED y ahora con la CBS, que desde el punto de vista de los requerimientos son mucho más exigentes y más amplios que EDGE. Entonces, la verdad es que nosotros seguimos difundiéndolo, seguimos trabajando, pero acá para Chile, la verdad es que a diferencia de otros países de la región, yo diría que es el único país en donde EDGE, la verdad, no ha crecido como ha crecido en otros países como Perú, como Colombia, como Costa Rica, por ejemplo, que se trabaja mucho con EDGE, o también como Ecuador. La verdad es que en Chile, ustedes ven ahí los números, no se ha dado esa realidad. En el caso de WELL, acá nosotros aparecemos con un proyecto, pero en realidad tenemos 3, ya tenemos en este minuto 3 proyectos que están registrados o en proceso de registro para WELL. De hecho, una de esas son las oficinas, que no me acuerdo si son de Bayersdorf, parece, que están en la Torre 2 del Costanera Center, en el edificio que nosotros tenemos, ese que es bien alto, de 64 pisos. Hay otro que pertenece a Enel y otro que es de una agencia de publicidad internacional. Entonces, son 3 proyectos que están en este minuto en proceso de certificación WELL, y nosotros creemos que van a ser probablemente ya muchos más a raíz del tema del COVID y un poco cuando ya empiece a reactivarse más fuertemente la economía. Lógicamente, Brasil y México siguen liderando, como siempre, en este tema, ¿ya? Acá lo que yo les quiero mostrar muy rápidamente, porque ustedes no conocen este sistema de certificación, pero lo que sí les quiero comentar de CES es que es una certificación que también es multicriterio, incorpora varios de los requerimientos, ¿cierto?, de sustentabilidad, y que además, si ustedes se fijan, en general LEED, nosotros somos un país súper centralizado, igual que todos los países de la región, en donde, como todo el mundo dice, Santiago no es Chile, pero a veces sí, Santiago es Chile. Pero acá lo que pasó y que ha sido más bonito es que la mayoría de los proyectos CES no están en Santiago, ya no están en la región metropolitana, sino que están en la región de la Araucanía. ¿Por qué? Cuando nosotros tuvimos el terremoto del 2010, que ustedes saben que fue uno de los terremotos más devastadores, fue un 8.9, muchas de las escuelas rurales y públicas se cayeron en el sur o sufrieron daños estructurales. ¿Qué es lo que se hizo? Esas escuelas públicas se repusieron y se repusieron con colegios que son full estándar y además con certificación CES, ¿ya? Y además también la mayoría de los hospitales públicos en Chile se están certificando CES. Entonces, la verdad es que tenemos también hospitales, escuelas públicas y edificios de bomberos, de la policía, etcétera, con un muy alto estándar de sustentabilidad, lo que desde luego contribuye, ¿cierto?, a que también, por ejemplo, los del Instituto Nacional del Deporte. Entonces, son proyectos que van a tener un muy alto estándar y por lo tanto van a consumir mucha menos energía. Actualmente CES tiene en proceso también en desarrollo un CES para edificios existentes, así que vamos a ver también cómo se va dando ese proceso. Y con respecto a la certificación vivienda sustentable, la CBS es muy nueva, tiene en este minuto 40 proyectos registrados, ¿cierto?,
no, a ver, sí, son 44 proyectos registrados que implican como 5.000 o casi 6.000 unidades de vivienda en proceso. La CBS es una certificación que es bien compleja en sus requerimientos, al igual que pide un montón de cosas. Entonces, no es una certificación fácil de obtener, ¿ya? Entonces, aquí, lógicamente, lo que estamos trabajando nosotros ahora es cómo incentivar desde el sector financiero, que ya se lanza ahora, ¿cierto? Creo que la primera semana de noviembre, un crédito hipotecario preferencial para proyectos con certificación LEED, todavía no con certificación CBS. Entonces, eso nosotros ya creemos que va a impulsar definitivamente lo que es la certificación, ¿cierto?, para el sector residencial, ya que todavía ha sido, perdón, patrimonio mucho más, ¿cierto?, de lo que es oficina y otro tipo de edificaciones. Y ahora, para cerrar, quiero comentarles, ¿cierto?, algunas mesas de trabajo y comités en los que nosotros estamos trabajando como Chile GBC. Aquí nosotros tenemos elecciones de directorio ahora en noviembre. Se anuncian en una asamblea que nosotros vamos a hacer el 26 de noviembre, y en donde nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar en un documento súper gráfico, pero que le informe a nuestros socios en cuáles son las mesas principales en las que nosotros estamos trabajando. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que no hacemos que el socio participe en la mesa, porque eso sería entregarle a un determinado socio información preferencial que otros socios no tienen. Entonces, lo que se hace acá es que participa el equipo de Chile GBC y nosotros estamos desarrollando este documento para comentarle a nuestros socios en qué va la ley de cambio climático, ¿cierto? Y las contribuciones nacionales determinadas, en qué va la política nacional de energía, siendo que nosotros igual lo comunicamos, ¿cierto?, en los newsletters, en el convenio marco que nosotros tenemos con el Ministerio de Vivienda, que incorpora un montón de proyectos. Yo ya les mostré algunos aquí, y un proyecto donde estamos trabajando nosotros con el Green Climate Fund y con otras organizaciones, que es para postular a un fondo, ¿cierto?, de vivienda para poder tener mayor cantidad de vivienda, ¿cierto?, con certificación LEED y CES. Y por último, acá en Chile nosotros estamos ya en proceso de firmar con la Municipalidad de Santiago, que es el municipio más importante de Chile, para trabajar con el Building Efficiency Accelerator, o sea, con el BEA del World Green Building Council, pero aquí es muy interesante porque además es en el marco de una alianza con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entonces, no es solamente nosotros con el municipio. Así que, nada, si en algún minuto alguien quiere también, cuando tengamos listo el documento, que en este minuto es un Word muy feo, así que estamos trabajando en eso, pero también se los podemos compartir un poco para que se hagan una mejor idea de, por lo menos en temas de algunas políticas públicas, qué es lo que se está haciendo en Chile y cómo nosotros, los Green Building Council, obviamente aportamos y colaboramos con esas iniciativas. Así que eso desde, bueno, ahí están todas nuestras redes sociales, nuestro mail general, síganos, tenemos harto movimiento, hartos seguidores en Instagram también, así que en general siempre estamos publicando cosas entretenidas, así que para que sigan al Chile GBC y cualquier cosa, mi mail es mfaguirre@chilegbc.cl, ¿cierto? MF de María Fernanda Aguirre, y también me pueden escribir, obviamente, si quieren que les mande información adicional con respecto a algo de lo que les mostré hoy día. Así que eso, Fran, por mi lado. No sé si quieres que... Muchísimas gracias, María Fernanda. Como siempre, tus presentaciones son muy completas, un montón de información y generan muchas consultas. Pero estamos justos con la hora, así que de todas las consultas voy a elegir esporádicamente algunas y las vamos a responder. ¿Tendrás unos 5 minutos para robarte para responder un par de preguntas? Por supuesto. Listo, a ver. Una de las primeras preguntas es que nos preguntan en dónde podrían encontrar todas las normativas y todas las regulaciones que has mencionado. Me imagino que esta es una persona en Chile que desea saber dónde puede encontrarlas. Ay, sí, es que es un desastre. Ay, porque otra de las cosas que, por ejemplo, acá se identificó, sí, es malo. Porque acá no hay como un repositorio general donde tú puedas encontrar toda la información. Terrible. Entonces, si tú quieres las normas chilenas, tienes que ir y comprarlas en el INN. Si quieres la hoja de ruta de otra cosa, vas al Contuye 2025. Si quieres ir a otra, pues a nosotros nos parece que estas presentaciones son súper buenas porque por lo menos podemos mostrarle a la gente qué es lo que hay y dónde lo pueden buscar, porque en el caso de Chile también falta tener como una biblioteca o repositorio, que nosotros lo que le llamamos es un ecosistema de infraestructura de información, donde tú poder tener centralizada esta información, y si a esta persona que preguntó le interesa una en particular, nada, que me escriba y ahí nosotros se la podemos mandar si nosotros la tenemos directamente. Acá, bueno, nosotros somos en Chile los reyes del lucro, entonces acá las normas chilenas se venden, no están gratis, tú tienes que comprarlas. Así que las compras en el INN, y ojo, a veces te sale más barato comprar el equivalente ISO que la norma chilena, así que también hay que estar atentos a eso. Gracias. Y justo he compartido tu correo en el chatbox para que la gente que esté un poco interesada sobre eso te pueda escribir.
Una segunda pregunta que nos hacen es, ¿cómo está trabajando la industria de construcción sostenible en Chile, puntualmente el tema de economía circular, con respecto a materiales como, por ejemplo, concreto, albañilería, acero? Sí, acá nosotros en Chile, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que tenemos el problema que somos un país muy sísmico? Entonces acá se construye mucho en hormigón armado, que le llamamos nosotros, que es concreto, ¿cierto?, con enfierradura. Entonces, como todos ustedes saben, el concreto es un material que es sumamente emisor, o sea, tiene mucho carbono incorporado, obviamente consume mucha energía. Entonces, acá, por ejemplo, ya hay varias iniciativas, por ejemplo, está Polpaico, que era del grupo Holcim, ya o no me acuerdo de qué grupo era, pero ya no lo es, que por ejemplo ellos están midiendo su huella de carbono de producto. Y se dieron cuenta justamente que si ellos, por ejemplo, en vez sustituían parte del cemento, por ejemplo, con cenizas volantes o con escoria siderúrgica, dependiendo, por ejemplo, el tipo de cemento, bajaban fuertemente lo que es la carga de carbono justamente que tiene relación con el clinker. Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo como parte de esta mesa que les mostré, que nosotros decimos la mesa de la huella, o sea, tiene un nombre que es Estrategia Nacional de Huella de Carbono, así como enorme el nombre, pero básicamente en la mesa de la huella, lo que nosotros estamos haciendo, hay varias empresas del sector privado que son hormigoneras y son empresas fabricantes de acero, ya de perfiles y de barras de refuerzo, y que justamente están comprometidas en bajar su carga de carbono y en poder incorporar contenido reciclado siempre y cuando esto no afecte en términos estructurales, ¿ya? Entonces hay que ser súper cuidadoso con eso. Entonces está bien, pero por ejemplo cuando uno incorpora áridos reciclados, el árido reciclado absorbe más agua, ¿ya? Por lo tanto, son hormigones que se podrían craquelar y a veces no servirían para ciertas aplicaciones estructurales. Entonces, hay que hacer todavía varios estudios ahí, no es como llegar e incorporar, obviamente, áridos reciclados, porque no queremos, obviamente, que se nos caigan los edificios, pero sí, en esta mesa de la huella, que es esa hoja de ruta que yo les mostré, es donde se está trabajando con enfoque real de economía circular. ¿Y por qué digo real? Porque es el ciclo de vida completo de los materiales, de las edificaciones y además, obviamente, incorpora una variable importante de planificación urbana y de ciudades. Excelente, muchas gracias, María Fernanda, súper completa tu respuesta. Voy rapidísimo, dos preguntas más para ya cerrar y no robarles mucho más tiempo. Nos preguntan, en tu opinión, ¿cuál sería la verdadera razón por la que la certificación EDGE no ha permeado como en nuestro país, como en Perú? ¿Sabes qué? Siempre decimos que en Chile pasa algo bien curioso. En Chile, yo diría que también en Argentina. En general, en Chile, lo que es norteamericano, no, ahora sí, bueno, con LEED y todo, pero en general nosotros, por ejemplo, cuando adaptamos normas, etcétera, siempre tienden a ser europeas, no norteamericanas, ¿ya? Entonces, como que ya con LEED no es que costó porque fue lo primero que hubo, pero ha costado que de repente otras cosas, porque de repente nos dicen, ¿y BRIAM? ¿Y por qué no BRIAM? ¿Y por qué DGNB? No, ya, ¿por qué no? Decimos nosotros, porque no, somos un país muy chico. ¿Qué es lo que pasó específicamente con ETS? Porque yo me hacía la misma pregunta hasta el año pasado, en mayo, que estuve en Costa Rica, bueno, estuvimos, de hecho, con la Fraena en Costa Rica, y pedí entrevistarme con alguien del IFC. Y yo le pregunté, señor del IFC, ¿por qué no hay IFC en Chile? Porque obviamente el IFC es un aliado fantástico y buenísimo en incentivar el uso de la certificación ETS. Y la gente del IFC me contestó lo siguiente, porque Chile no necesita un IFC. Entonces, yo dije, pero ¿cómo? Si somos un país en vías de desarrollo. Bueno, poco para comentarles, para la visión del IFC y del World Resources Institute y otro tipo de organizaciones, Chile está en una situación que no es un país que necesite, sino que es un país dador. Ya, no sé por qué juran eso, pero bueno, pues si fuéramos tan espectaculares no habría habido estallido social, pero el tema es que a nosotros lamentablemente no tenemos como aliado el IFC, somos un GBC súper chiquitito, somos 4 personas, más obviamente los subcontratos, o sea, si yo los cuento a todos somos 8, y la verdad es que como está, no, o sea, LEED ya se difunde solo. Y la verdad es que nosotros hemos tratado de difundir Edge, pero sin el apalancamiento del IFC es súper complicado que crezca. Y por otro lado, porque con LEED ya viniendo usándose muy fuertemente en el sector residencial y con otras 2 certificaciones nacionales, la verdad es que hemos notado que la gente como que no tiende a mirar al lado, por ejemplo, a la certificación Edge. Entonces nosotros creemos que es un poco por eso, pero sí nosotros estamos trabajando en meterla como parte de las políticas nacionales, entonces creemos que ahí va a tener ya un poquito más de visibilización y por lo tanto se va a poder usar más. Ah, excelente, gracias. Y sí, lo que dijiste es muy cierto. Aquí en Perú, una de las principales razones por las que ha permeado tanto esta certificación es por el gran apoyo que trabajamos con el IFC, que es aliado nuestro, ¿no? Todos los eventos, campañas, todo de la mano con ellos, y eso nos ayuda a tener un alcance y un empuje mucho mayor. Una última pregunta, María Fernanda, para ya dejarte libre esta tarde de jueves. Nos preguntan que, bueno, comentan que saben que el rol de la tecnología es súper importante en todo este tema de construcción sostenible.
¿Y qué estrategias están implementando para aprovechar no solo tecnología, por BIM, por ejemplo, pero qué otras tecnologías de diseño computacional o fabricación digital o nuevos materiales conoces tú que estén trabajando en Chile, que sean innovadores, que creas que van a revolucionar en cuanto a tecnología y construcción sostenible? Sí, acá se está trabajando mucho. ¿Se acuerdan cuando yo les nombré el Consejo de Construcción Industrializada? Parte del concepto que maneja el Consejo de Construcción Industrial, CCI, ¿ya? Porque si no es un nombre muy largo, es la industria 4.0, ¿ya? Y la industria 4.0 implica un grado de innovación que es súper importante, que incorpora que tú, por ejemplo, dentro de un mismo sistema incorpores no solo BIM, sino análisis de ciclo de vida, por ejemplo, diseño computacional. Acá tiene harta presencia una organización internacional que se llama el IBIPSA, que de hecho el está en otros lados y que lo que hace es juntar a los mayores exponentes o a la gente más capa que tiene relación justamente con todo lo que es tecnología de la información. Entonces, acá lo que se está haciendo, y el Consejo de Construcción Industrializada tiene financiamiento del Ministerio de Hacienda, ya es público. La Secretaría está en la CDT, cierto que es de la Cámara Chilena de la Construcción, pero el financiamiento es público, y lo mismo que el Plan BIM, que trabaja muy de la mano con el Consejo de Construcción Industrializada, que también es de financiamiento público. Entonces acá lo que tiene de entretenido este tema es que son iniciativas que son público-privadas, no son solamente del sector público o no son solamente del sector privado, y en donde justamente el tema, porque ustedes saben que BIM, de hecho BIM es una metodología, y es una metodología que el tema BIM implica no simulación computacional con un programa como Revit, sino que es una metodología que incorpora una visualización completa del ciclo de vida de las edificaciones. Entonces acá lo que se está haciendo es difundir el BIM no solamente para hacer gestión de proyecto, sino también para la etapa de operación y mantenimiento, y para vincularlo, por ejemplo, con las cargas o las externalidades, por ejemplo, en impactos ambientales de los materiales de construcción. Entonces, es como un proyecto bien ambicioso en ese sentido, que se alinearía también con las otras mesas que yo les comenté, como la mesa de la huella. Los famosos BIM 7D, BIM 6D, que, de lo que se escucha hablar Nula también para nula. bastante. Sí, la Gaby hizo un curso de BIM y sabe, lo hizo de hecho con la Corfo. Yo la verdad es que no, me declaro nula para esos temas, pero obviamente sí estamos presentes y todo, porque lo otro que nosotros hemos hecho bastante es vincular el BIM con el proceso integrativo, que es parte de lo que ve LEED, ¿cierto? El BIM como una herramienta para el proceso integrativo. Entonces también estamos como juntando distintos conceptos y capacitando también en ese tema. Excelente. Bueno, María Fernanda, nada, simplemente quisiera agradecerte nuevamente por tu tiempo esta tarde, por una espectacular y nuevamente muy completa presentación. Muchísimas gracias a todo tu equipo, muchísimas gracias por siempre el apoyo que nos dan como organización. Quería robarles a todos un minuto para invitarlos la próxima semana, el próximo jueves, a nuestro próximo webinar, que será a las 10 de la mañana. Así como se habla mucho de tecnologías y de innovación, se está hablando mucho también de todo lo que son nuevos sistemas de tuberías, y se habla mucho de las tuberías de PPR, pero no se sabe bien qué son, cómo funcionan y cuáles son sus impactos energéticos, ¿no? Así que vamos a ver ese tema. Y regresando a todos los temas de certificaciones, por supuesto, nuestro curso LEED en noviembre. Comentarles a todos los miembros conectados, que veo varios, que van a tener el cupo gratuito, un cupo por empresa miembro, y luego ya hay ofertas y precios especiales. Y bueno, nada, simplemente invitarlos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Por el chatbox les he compartido el correo de María Fernanda, estoy compartiendo ahorita nuestros correos. Esta sesión está siendo grabada en nuestro canal de YouTube. También les voy a volver a compartir el link a nuestro canal para que puedan entrar a volver a verlo, para que lo puedan compartir con sus colegas o bueno, lo que deseen con la grabación. María Fernanda, no sé si quisieras una última palabra, súper breve, que ya estamos con la hora para cerrar. No, nada, o sea, muchas gracias y nada, cuando quieran. O sea, nosotros felices de poder mostrar lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo también, así que, y gracias por las preguntas y nada, un gusto, Fran. Así que no les quito más tiempo tampoco. Y un abrazo y cuídense y quédense en su casa si que pueden. Muchas gracias, María Fernanda, muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado el Un webinar. beso.